Vamos a presentar los sistemas de control o de gerenciamiento de versiones. Es un tema de uso absolutamente general, técnico y no técnico. Nosotros lo vamos a utilizar dentro del entorno técnico, pero es válido para otros lugares de aplicación. Podemos llegar a tener un proyecto monousuario o un proyecto multiusuario. Proyecto monousuario significa que alguien está, por ejemplo, escribiendo un libro, ya lleva escrito 5 capítulos, escribe un 6º capítulo en el cual en ese libro, es una novela, hace aparecer personajes y que en una de esas tiene que ir para atrás y hacer aparecer un personaje en el 3er capítulo, por lo cual modifica el 3er capítulo, dando la idea de que no es algo fijo y cristalizado. Bueno, escribe el 6º capítulo, luego escribe el 7º capítulo y se da cuenta que la novela se está derivando hacia un punto en el cual no es el que le gustaba, con lo cual tiene que volver para atrás. Pero volver para atrás no significa volver hasta el 5º capítulo, sino que deshacer aquellos cambios que habían sido insatisfactorios en capítulos previos, por ejemplo el que dijimos en el 3er capítulo. Esa sería una aplicación monousuario. Un usuario está haciendo una tarea solo. La otra alternativa es un proyecto multiusuario en el cual tenemos varios integrantes de un mismo proyecto que están escribiendo código en forma más o menos controlada. Cuando uno de los usuarios genera una nueva versión de software, tiene que también trabajar en forma sincronizada con los demás usuarios, para lo cual tendrán que intercambiar las modificaciones que hicieron cada uno y eventualmente superponerse esas modificaciones. Vamos a tener sistemas centralizados y sistemas distribuidos. Sistemas centralizados, como el nombre lo indica, están concentrados en un solo servidor, y sistemas distribuidos significa que están distribuidos a lo largo de múltiples servidores y que tienen que conectarse cada uno de los usuarios a un servidor distinto. ¿Por qué utilizarlo? Un sistema de gerenciamiento de control de versiones que se lo simboliza con VCS, Virtual Control Systems, porque es una herramienta de software que nos va a permitir a nosotros ver la evolución controlada de un conjunto de archivos a lo largo de un tiempo más o menos grande, con todas las normas de seguridad, que significa que si alguien en forma indeseada modifica un bit, salta un error, de manera que todo el conjunto del proyecto queda sujeto a control y seguridad de encriptado y chequeado de encriptado. Vamos a hacer una historia de todos los cambios, es decir, quién cambió en qué momento un dato, un byte de un programa. Todo eso queda registrado. Cada usuario tendrá que registrarse con su nombre de usuario, que habitualmente es un correo electrónico con el cual se conectó, se identificó en Git. Y esto nos va a permitir a nosotros retroceder para cualquier punto que se nos ocurra y también detectar en qué momento se produjo algún tipo de error en la evolución de un proyecto. Todo esto es aplicable a software, a herramientas de diseño, como por ejemplo CAD, y vamos a ver algunos de los ejemplos en los cuales se puede llegar a aplicar. Estábamos trabajando un archivo y en un momento llega a funcionar algo mal. Entonces, sin un VCS tendríamos que ir guardando cada una de las copias de los archivos, es decir, cada vez que hacemos un cambio tenemos que guardar ese cambio y hacer una salvaguarda de todo el archivo. Y con el VCS, cada vez que llegamos a un estado que nos satisface, si no estados intermedios en el cual estamos toqueteando y antes de verificar que el código compila bien y se linkea bien y todo ese tipo de actividades, entonces verificamos que esté todo funcionando y en ese momento, en forma voluntaria, incorporamos las modificaciones
que hemos hecho al proyecto. Entonces estamos trabajando como si fuera una mesa de arena que utilizan los estrategas. Estamos trabajando ahí, hacemos modificaciones y cuando estamos seguros que esas modificaciones funcionan, las incorporamos al proyecto. Por ejemplo, un cliente reporta un problema en un software que nosotros le hemos vendido o en un producto que nosotros le hemos vendido, y tenemos que identificar qué versión de software o de hardware tiene ese cliente. Entonces, sin el BCS tenemos que guardar una copia de cada software entregado, mientras que con el BCS anotamos el número de revisión del producto entregado y de esa manera vamos para atrás hasta encontrar la versión que nosotros le entregamos a ese cliente. Si tenemos que fabricar una pieza, por ejemplo, ya nos alejamos de la electrónica y entramos a la mecánica, vamos a buscar cuál es la versión vigente del plano de acuerdo con el requerimiento del cliente, y no tenemos que llevar una cuenta en una base de datos, sino que automáticamente cuando nos piden a nosotros una determinada versión vamos a buscar el plano en el registro de versiones. Si tenemos que recomponer, dejamos un proyecto durante un cierto tiempo y lo tenemos que retomar luego y avanzamos y nos damos cuenta que nos equivocamos, tenemos la posibilidad de retroceder hasta el punto anterior en el cual el producto estaba funcionando apropiadamente. Entonces también podemos efectuar la comparación entre versiones para ver cuáles fueron los cambios que se hicieron entre esas dos versiones. Repositorio vendría a ser, pensémoslo como un enorme directorio en el cual vamos a estar guardando la información que vamos generando. Ese enorme directorio es un almacén central que se llama repositorio. Entonces contiene la versión actual de todos los archivos en uso, es decir, la última versión que funciona. Es decir, esos archivos van a estar supervisados por el repositorio. Vamos a ver ahora en un ratito cómo es que nosotros decimos qué archivos queremos seguir y cuáles no nos interesa porque no forman parte de nuestro proyecto. Nosotros, usuarios, tenemos que enviar al repositorio los cambios que se van haciendo. No es automático, porque si no sería muy complicado tener que estar guardando todas las idas y vueltas que estamos generando nosotros cuando estamos escribiendo código, lo compilamos, no funciona, hay que modificarlo, corregir los errores de sintaxis, corregir los errores lógicos. Cuando está funcionando razonablemente bien, hacemos una nueva versión. Lo importante es que no destruimos la versión anterior que teníamos, sino que creamos una nueva versión. Vamos a hablar de Git, que probablemente es el sistema de control de versiones más popular en este momento. Fue creado por Linus Torvalds, el desarrollador de Linux, justamente cuando estaba desarrollando Linux. Por lo tanto, vamos a ver que la forma de trabajar es muy similar a Linux. Vamos a ver que nos va a aparecer un entorno en pantalla negra que vamos a tener que escribir. Si bien existen versiones que trabajan en forma de ventanas y de iconos, lo más popular, porque nos permite la migración entre distintos sistemas operativos, es decir, poder trabajar un mismo proyecto en Windows, en Linux o en Mac OS X, a través del entorno de la vieja y hermosa pantalla negra. Es código abierto, con lo cual es de libre distribución, y nos permite trabajar con un control de versiones distribuido orientado al desarrollo entre varios desarrolladores, por ejemplo los integrantes de un grupo de trabajos prácticos, y va a permitir determinar quién hizo un cambio, cuáles fueron los cambios y cuándo los hizo. Así, acá pierde esa frase histórica que decía yo no toqué nada. Bueno, acá queda registrado quién fue el que tocó y qué fue lo que cambió, y nos va a permitir volver para atrás en cualquier momento que haga falta. Va a permitir trabajar con repositorios locales y repositorios remotos. Bueno, este es el esquema de Git, para que no queden dudas. Bueno, esto es una humorada. Bueno, este es
el diagrama de Git es lo que llamaríamos una especie de mapa conceptual de cómo que funciona Git, pero en realidad entender el diagrama sería innecesariamente complejo, y vamos a aprender algunos comandos básicos como para arrancar, y a partir de ahí esos comandos van a ir, cada vez que necesitemos algo nuevo lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Lo que hace Git es tomar fotografías, lo que en inglés se llama snapshots, es decir, instantáneas del proyecto. Entonces, en el momento que llegamos a un punto que nos satisface el funcionamiento de nuestro producto, tomamos un snapshot, es decir, hacer lo que se llamará un commit. Es decir, esa es la instantánea que tomamos. Y podemos ir saltando de versión a versión y decidir qué tomo de cada una de las versiones. Es decir, puedo ir tomando partes de código de una versión con parte de código de otra versión. E inclusive, si es necesario, si tengo la misma función, la misma subrutina, el mismo archivo en dos versiones, efectuar la comparación para ver las diferencias que hay entre ellos. Acá tenemos el conjunto de los comandos básicos. Nosotros vamos a ver en esta primera clase los 4 primeros comandos. Vamos a nosotros estar trabajando en lo que vendría a ser nuestro working directory, en el cual estamos haciendo cambios. Luego vamos a hacer un add, con lo cual vamos a llevarlo al staging area o área de ejecución, y luego lo vamos a enviar a un repositorio por medio de commit. ¿Qué es lo que hacemos con el git add? Lo que hacemos es decir cuáles son los archivos que tenemos en el working directory que vamos a estar siguiendo su evolución en el staging area, y cuando está satisfecho nuestro funcionamiento lo enviamos al repositorio. Mientras tanto vamos a estar trabajando en forma local. Los comandos básicos, bueno, get init es para crear un proyecto, tomar un archivo con código y comenzar a aplicarle git. Git add va a ser pasar archivos del working directory, que vamos a llamar de aquí en más wd, al staging area. Git status nos va a permitir ver dónde están los archivos, si están en el working directory o en el staging area. Y luego commit es el que nos permite a nosotros pasar el working directory al repositorio para crear la primera instantánea. Bueno, después git push va a ser para subirlo a un repositorio remoto y compartir con otros integrantes del proyecto, ya sea como para que lo revisen, para que lo complementen o para que lo incorporen a su desarrollo. Es decir, esto de que pueda haber alguien que lo revise es importante para un proyecto profesional en el cual habrá alguien que se encargará de efectuar la revisión del proyecto. Eso significa hacer la prueba. Es decir, lo que se hace en forma profesional es uno escribe una función de aquella idea inicial de la primera clase, en el cual queremos hacer un coso, lo dividimos en cositos, luego en milicositos, en microcositos y en nanocositos, bueno, hasta llegar al punto en el cual uno tiene que escribir una función que quepa en una página, por ejemplo. Alguien tendrá que probarla, esa función, para lo cual ese alguien tiene que ser distinto a quien diseñó la función. Entonces habrá un revisor en el cual nosotros le pondremos nuestra versión en el repositorio para que la pruebe. Es decir, tiene que ser otra persona, porque si yo interpreté mal una especificación, se supone que me han dado las variables de entrada, tendré que modificar variables para llegar a las variables de salida, y me van a dar un algoritmo que me vincula esas variables de entrada con las variables de salida. Si yo interpreté mal algo de la variable de entrada, del algoritmo, de la generación de las variables de salida, al hacer la prueba voy a cometer el mismo error. Entonces la prueba la tiene que hacer alguien. Bueno, ese alguien será un revisor al cual le pondré mi archivo a disposición para que lo pruebe, para que lo testee. Entonces git push va a ser para subirlo a un repositorio remoto, compartiendo con revisores código probado. Git pull
es al revés, para traer las modificaciones que hicieron los demás integrantes del proyecto, y git clone es para copiar desde el servidor. Entonces muy probablemente en la parte práctica, cuando Juan les diga clonen este repositorio que yo ya tengo, lo que van a hacer ustedes es copiar directamente la base que él les va a generar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a git-del-medio scm.com para descargar nuestro software. Entonces nosotros en este caso vamos a descargar la versión para Windows. Estoy en este momento corriendo Windows. Vamos a ver si avanzamos un poquito en la página, de que tenemos una muy buena documentación que se puede leer en línea, o también la pueden descargar en Amazon o ver en una versión anterior que está libre, está disponible en el campus virtual. Luego de lo cual vamos a descargar el archivo, lo vamos a guardar en un subdirectorio en nuestra computadora, y luego lo vamos a ejecutar para instalarlo. Nos van a empezar a aparecer una serie de opciones. En este caso, bueno, en la mayor parte de los casos tenemos que darle next, salvo algunos en particular que vamos a mencionar. Entonces esta es la licencia de uso público GNU. Luego tendremos, y acá sí es necesario tildar, la opción de git bash here. Bash es justamente la terminal de comandos para poder trabajar en el modo terminal, y vamos a ver enseguida cómo nos va a quedar instalado directamente en la pantalla de inicio de Windows. Entonces tenemos que tildar el git bash here, le damos next. Vamos a utilizar el editor Vim por defecto. Nosotros vamos a utilizar otro que a mí en particular me gusta mucho porque es fácil para escribir código, que es el Atom. Ese lo pueden descargar también, es libre y gratuito ese editor, y van a ver ustedes que es muy poderoso para escribir código desentendiéndonos de un montón de cosas. Luego de lo cual seguimos dándole next. Fíjense las opciones que van a ir apareciendo. Vamos dándole next, seleccionando las alternativas que nos vienen por defecto. Nos va para utilizar el TTY, que es el emulador de terminal, para simular que se tratara de una terminal remota, como si fuera una computadora de las viejas que tenían terminales, pero bueno, es una simulación. Y luego comportamiento para el git pull. También nuevamente le damos las opciones por defecto. Seguimos avanzando, next, next, next. Bueno, y ahí después de todo esto se pone a instalar. Bien, y ahora seleccionamos, cuando nos aparece la inicialización ya del producto instalado, este es el logo típico de Git, le decimos launch git bash, y nos aparece esto. Esto es, por ejemplo, es mi computadora en la cual estoy trabajando en la simulación de la terminal. Vamos a ver que son comandos similares a los de Unix y a los de Linux. Digamos que es una pantalla típica porque, como dijimos, fue creada por Linus Torvalds en la escritura, en la creación de Linux. Bien, si nosotros estamos en este directorio y le damos ls, nos muestra cuáles son los archivos
los iconos en este caso que tengo en el directorio. Fíjense que acá estoy hablando del directorio digamos del escritorio de mi computadora. Entonces estas son las bibliotecas que me aparecen, los documentos, etcétera. Y acá entonces con esto terminamos todos los contenidos de mi escritorio. Bien, vamos entonces ahora a crear, le damos clic derecho del mouse, nos aparece esta pantalla. Lo que hacemos es crear una carpeta, nuevo carpeta, y que entonces creamos una carpeta que la llamaremos proyectos Git, como vamos a ver enseguida, luego de lo cual podemos trabajar de varias maneras. La primera forma de trabajar es por medio de la pantalla de comandos, es decir, le damos el símbolo de Windows R para que nos aparezca los comandos. Ahí le damos CMD, comando, con lo cual nos aparece la versión de dónde estamos parados en este momento. Entonces nos aparece la C-users usuario, es decir, no mucho trabajo en mi computadora. Después digo change directory to desktop, voy al escritorio, y luego digo change directory to proyectos Git, que fue la carpeta que acabamos de crear, y me queda directamente en proyectos Git. Entonces esta es una alternativa de trabajo. La otra alternativa es, vamos al botón de inicio de Windows, y vemos, por ejemplo, seleccionamos y vemos que nos apareció Git como recién instalado. Abrimos Git y vemos que aquí nos aparece Git Bash. Le damos clic aquí y vamos a crear entonces vamos a estar en esta este mismo inicio que teníamos antes. Vamos a desktop, luego vamos a proyectos Git, y me aparece, esto es importante para destacar, automáticamente en esta versión y con esos enter que hemos dado, me aparece inicializado. Por eso me aparece este símbolo master, inicializado, para decir lo que viene aquí ya está inicializado. Eso lo vamos a entender un poco con la ejecución de lo que significa. Entonces abrimos este editor de texto que yo le dije, Atom, pero puede ser cualquiera. Me posiciono en proyectos Git, es decir, este es la pantalla del editor Atom. Me posiciono en proyectos Git dentro de desktop, creo un nuevo archivo que lo llamo index.html. Podría ser pepito.c o luisito.asm, cualquier tipo. Es simplemente, en este caso, para mostrar lo poderoso que es este editor de texto. Luego de lo cual escribimos simplemente en el primer renglón de la pantalla que nos aparece en el editor, escribimos texto espacio HTML, con lo cual automáticamente, y por eso digo que lo importante, me escribe todo esto que ustedes ven aquí, que vendría a ser la inicialización de un archivo HTML del cual yo desconozco mayoritariamente la sintaxis, pero acá me crea un archivo básico en HTML. Bien, enseguida lo vamos a modificar. Puedo efectuar las modificaciones que quiera desde el lenguaje en el cual quiero trabajar, pero bueno, no es nuestro objetivo. Entonces creamos un archivo HTML. Ahora vamos a crear un archivo appjs, como si fuera Java, también en el mismo lugar, con la extensión JS, y vamos a escribir enseguida un texto mínimo. Escribimos console.log hola mundo, digamos algo inicial, una pavada cualquiera, no tiene sentido, no es lo importante para nosotros en este momento.
creamos otro segundo archivo. Y vemos ahora que nosotros tenemos proyectos Git, nos aparece un punto Git. Bueno, este punto Git es un directorio que nos creó automáticamente el Git. Con lo cual, ese directorio, si nosotros vamos al visor de archivos, vamos al visor de archivos, vamos al escritorio, proyectos Git. Fíjense, aparece el app que hemos escrito, simplemente nos dice archivo JavaScript, tamaño 0 bytes, index, formato HTML de Firefox, con el texto que habíamos escrito. Y fíjense que no nos aparece ese punto Git. ¿Por qué? Porque fue creado en forma oculta para, de esa manera, garantizar de que nosotros no lo destruyamos en forma involuntaria. Bien, entonces este punto Git es invisible. Fíjense lo que contiene. Bueno, todo esto que aparece aquí no tenemos que tocarlo. Este punto Git, aquí está toda la identidad de nuestro proyecto, con lo cual cualquier cosa que toquemos lo destruimos. Entonces no hay que tocar, por ese motivo han sido precavidos y aparece como invisible. Bien, entonces dijimos, vamos al escritorio, vamos a proyectos Git, y ahí vemos, si nosotros hacemos un ls, típico comando típico de Linux, nos muestra los dos archivos que tenemos. Este master significa que ya fue creado el proyecto Git como inicializado, y vamos a ver por qué. Bien, si nosotros ahora hacemos git status, nos dice de que no ha sido guardado ningún archivo, no ha sido procesado para que sea seguido en sus versiones ningún archivo. Dice no commits yet. Luego vemos las filas que no son seguidas, que son esta app.js e index.html, en el cual son los archivos que me aparecen a mí dentro de mi working directory, pero que todavía yo no lo he pasado al staging area. Es decir, working directory es donde yo estoy escribiendo, probando y modificando. Luego, si nosotros decimos git add, el comando siguiente que habíamos mencionado importante, si habíamos hablado de git init, que en nuestro caso ya apareció inicializado el proyecto, el git status, ahora nos aparece el tercero de los 4 que dijimos que eran los primeros que teníamos que aprender, el git add. Acá estamos diciendo, vamos a empezar ahora a supervisar el archivo app.js. Si nosotros ahora le damos git status, nos va a decir que tenemos un nuevo archivo que está siendo seguido, cacheado, que es el app.js. Mientras que tenemos otro archivo que está, fíjense, diferencias de color, está en nuestro working directory, que se llama index.html. Entonces este archivo es el que está siendo seguido y este otro archivo es el que no está siendo seguido, que está solamente en el working directory. Luego de lo cual si ahora nosotros le decimos git add el otro archivo, index.html, lo tenemos que escribir nosotros, el nombre, por lo cual se supone que tenemos que ponerle nombres no demasiado largos a los archivos y que tengan algún tipo de sentido, que sean fáciles de recordar para incorporarlos. Le hacemos git add de index.html y luego le pedimos git status, nos dice que tenemos dos archivos dentro del staging area. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es vamos a, bueno, en la línea de comando ahora escribimos git commit, con lo cual nos va a aparecer a nosotros esto que aparece aquí en color turquesa con todos estos numerales. Normalmente nos está apareciéndonos un editor en el cual nos dice que estamos haciendo el commit inicial, que estamos haciendo la primera fotografía del sistema. Si nosotros oprimimos la letra I, entramos en el modo de inserción de texto. Este modo de inserción de texto nos permite escribir, por ejemplo, mi primer intento. Entonces, mi primer intento va a ser el nombre que le queremos dar nosotros a esta primera fotografía. Podemos cambiarlo posteriormente en las sucesivas versiones. Entonces le dimos insert, la letra I, entramos y le agregamos mi primer intento. En este caso el primer renglón aparecía libre como para que escribiéramos texto, y perfecto. Una vez que hicimos el primer intento, escribimos mi primer intento, lo que hacemos es oprimimos escape para salir de este modo de edición que nos apareció, y luego del escape escribimos con WQ, entonces 2 puntos WQ, con lo cual salimos de esta pantalla. Entonces insert para comenzar a escribir, escribimos el texto que querramos en el lugar que querramos, pero nos dejaron el primer renglón para que identifiquemos, luego de lo cual damos escape, nos aparece, se cierra este insert y ponemos 2 puntos WQ, con lo cual cerramos esta pantalla. Bien, después de esto nos aparece, una vez que salimos, nos aparece que cada uno de los archivos que nosotros tenemos. Entonces aparece la identificación, mi primer intento, que contiene archivos del desarrollo. Nos dice acá entonces que tenemos dos archivos en nuestro commit, el app.js y el index.html. Aquí nos aparece un número que es un número identificatorio del commit que hemos hecho, y acá nos aparece también una especie de hash que es un código de identificación. Si yo cambio algún bit en mis archivos, cambiaría ese hash y se generaría un error porque he adulterado uno de los archivos en forma externa a Git. Bien, luego de lo cual vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Con git log, entonces, me aparece, con git log, me aparece un número que tiene un montón de dígitos, los cuales esos dígitos corresponden a la identificación de todo el proyecto que estamos trabajando nosotros, del proyecto Git. El autor, ¿quién hizo ese commit? Ese commit lo hizo Marcelo Romeo, que fue identificado para entrar con esta dirección de correo electrónico. ¿En qué momento? En el viernes 26 de marzo a las 17:55 del año 2021. En un lugar que tiene un desplazamiento horario de -3 frente al meridiano de Greenwich. El nombre que tiene esta primera versión que hemos generado es mi primer intento. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a modificar un archivo. Volvemos a nuestro editor de texto, el Atom, que puede ser el que ustedes decidan utilizar. No tiene por qué ser él, simplemente les recomiendo que alguna vez lo prueben para ver lo interesante que es. Entonces agarro y escribo tomo el archivo HTML, le escribo modifico en la parte de título
insisto que esto no hay por qué saberlo, es una prueba, podría ser cualquier tipo de archivo. Escribo algo y lo salvo con control S, es la sintaxis de este editor. Entonces cierro y me quedó un archivo modificado. Entonces, si yo ahora, después de todo lo que habíamos visto antes del commit con todas esas cosas, le pido un status, me dice de que fue modificado el archivo index.html, con lo cual me está marcando las modificaciones. Entonces, si yo quisiera ahora, tendría que hacer otro git commit como para agregarlo, esta última modificación que hicimos, al proyecto que estábamos desarrollando. Bueno, veamos entonces, una vez que vimos ya la introducción a Git, que ustedes lo van a GitHub, que ustedes lo van a ver en detalle cuando hagan la parte práctica, tengamos algunos conceptos adicionales. ¿Qué es un sistema centralizado? Todos tienen acceso a un repositorio central. Acá están los integrantes de un proyecto, cada uno tiene acceso a ese repositorio central. Entonces, los repositorios centralizados, hay un único repositorio que está en un servidor remoto, o eventualmente en la propia PC, pero todas las operaciones se hacen contra este único repositorio. ¿Cómo se trabaja? No hay que trabajar con el repositorio en forma directa, sino a través de las copias de trabajo, los working copies, en la cual uno trabaja sobre una copia del repositorio que tiene en forma local. Se pueden llegar a tener tantas working copies como se quiera, y esto nos permite ir probando distintas alternativas para buscar la mejor solución para nuestro proyecto. Veamos cómo trabajar. Si trabajamos solo, hago una versión A1, luego una versión A2, una versión A3, y la otra alternativa es decir, esto sería para el caso de trabajar una sola persona. Voy creando versiones y puedo volver para atrás cuando lo desee. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 3 personas que están trabajando en un proyecto? Entonces, Juan crea una versión A1 de un pedacito de proyecto, una versión A2, Pedro trabaja con su versión B1 de su tramo de proyecto, Pedro, por requerimiento de Juan, le transfiere su B1 y Juan lo incorpora para su desarrollo. Luego de lo cual, Juan incorpora un A3 que tiene utiliza el archivo B1 que había generado Pedro. Laura, mientras tanto, trabaja, hace su tramo de programa C1, C2, incorpora el B1 de Pedro, se lo pide a Pedro, incorpora el B1, luego el C3, sigue trabajando, y luego, si le pide a Juan, fíjense que puede llegar aquí a haber un conflicto en el cual el B1 que tiene Juan es una versión anterior al B1 que Pedro le proveyó a Laura. Recuerden ustedes que primero Juan le pidió B1 a Pedro y Pedro siguió trabajando. Entonces, el B1 que le pasa a Laura quizás sea posterior con modificaciones frente al B1 que tenía Juan. Entonces ahí se genera un conflicto y tenemos herramientas que permiten dilucidar ese tipo de conflictos y resolverlos. Entonces comparar las dos versiones, ver qué parte de cada versión quiero tomar. Luego de lo cual, nuevamente, sigue trabajando Laura, creando una versión C4 en que incorpora todo lo que le pasó Juan, habiendo resuelto el eventual conflicto que había en la versión B1 entre Juan y Pedro. Por ejemplo, entonces acá tenemos la posibilidad de trabajar en equipo. Tenemos un servidor local, por ejemplo en Argentina, en el cual tenemos el desktop de Juan, la notebook de Laura que van proveyendo y tomando de ese repositorio local, y la laptop de Pedro. Y luego todo eso lo incorporamos
en un proyecto multinacional, en el cual tenemos una parte en Argentina, otra en India y otra en Irlanda. Entonces esto es la posibilidad de luego intercambiar entre los repositorios las distintas actualizaciones. Vamos a ver un par de conceptos fundamentales que son las de ramificación y la de unión. Branch es un concepto fundamental, sobre todo para ir haciendo pruebas en distintas ramas de la evolución del proyecto. Entonces comenzamos a trabajar, creamos una versión estable 1.0, seguimos trabajando y luego hacemos una prueba que sería esta rama que nos aparece aquí, aquí de arriba. Creamos una versión que aparentemente funciona, 1.01, seguimos avanzando, creamos otra versión que aparentemente funciona, 1.02, y luego lo que hacemos es lo contrario a branch, merge. Merge es unir. Entonces combinamos dos branches para ver que lo que anduvo aparentemente funcionó para este lado, lo unimos, lo vinculamos, cuando estamos moderadamente seguros que ese cambio es aceptable. Entonces vamos avanzando en la otra línea y acá estamos uniendo una parte del branch que habíamos creado como alternativa con esta otra rama, y seguimos hasta llegar a una versión que incorpore la parte que nos interesa de cada uno de los branches. Esa unión se hace a través de merge. Habíamos hablado antes de hash, que era una forma de identificar un proyecto a través de una numeración encriptada. Aquí aparece ese hash a través de una codificación que se llama SHA-1 y es la identificación de todo un conjunto de pruebas que hemos ido haciendo, y que ese número identifica todas las pruebas que se hicieron. Este número de identificación es la historia completa. Y acá hay una cosa muy importante: yo no puedo ir para atrás y modificar algo. Es decir, yo no puedo cambiar la historia. Lo que podemos hacer es crear una nueva historia, es decir, modificar un archivo anterior que habíamos que habíamos hecho avanzar y volvimos para atrás, pero crear una nueva historia, no modificar lo que se hizo hasta ahora. Entonces eso significa que si yo tengo esta secuencia de avance del proyecto, acá lo que haré será crear otra alternativa, es otra historia. No es que estoy modificando C, D y E. Esto ya quedó, esto ya quedó. Y nosotros lo que hacemos es crear C', D' y E'. Y eventualmente podemos desafectar luego C, D y E. Nosotros, a través de nuestro sistema GitHub, lo que vamos a seguir haciendo es incorporando las modificaciones. No incorporamos todos los archivos de nuevo, sino solamente las modificaciones. Lo mismo que cuando uno linkea solamente aquellos archivos que fueron modificados, no todos los que, digamos, no se recompila aquellos que no fueron modificados. También se puede usar para detectar bugs. Entonces llevamos un proyecto de larga data en la cual llega un punto en el cual vemos que hay una etapa en la cual el proyecto no está funcionando adecuadamente. ¿Dónde fue que se produjo el cambio que me introdujo el error? Hacemos una prueba en este punto. Este punto está elegido más o menos con el criterio que sea en la mitad de una de las ramas, para saber si el error se produjo acá o se produjo para acá. Si anda bien, significa que toda esta rama anduvo bien. Si acá anda bien, toda esta rama anduvo bien. Entonces significa, vamos a probar en la otra rama. Hago una prueba aquí. Entonces si hago una prueba aquí y está mal, significa que de aquí en más está todo el error. Con lo cual el error va a tener que estar aquí o aquí. Entonces hago una prueba aquí. Si anda mal, significa que el bug está aquí. Entonces con esto la
el uso de los repositorios y los generadores de versiones se pueden llegar a utilizar también para la detección de bugs.